El siguiente programa es clasificación B15, contenido para adolescentes mayores de 15 años y adultos. Los comentarios transmitidos en este programa son responsabilidad de quien los emite. Te damos la bienvenida a Mentes en Diálogo. Mentes en Diálogo. El espacio donde la psicología cobra vida. Un programa creado por el Doctorado Interinstitucional en Psicología de la NUYES Centro Occidente. Acompáñanos en esta conversación. Hola a todos y a todas. Qué bueno que nos acompañan. Bienvenidos a este primer episodio de la tercera temporada de Mentes en Diálogo. Mi nombre es Tonatiuh García, soy docente de la Universidad de Guanajuato y en esta misión seré yo quien los guíe en esta interesante charla titulada Cuando investigar era una apuesta personal. Para esto nos acompañan hoy en cabina la doctora Josefina Sandoval Martínez de la Universidad de Guadalajara y la doctora Verónica Guzmán Sandoval de la Universidad de Colima, ambas integrantes de la primera generación del Doctorado Interinstitucional en Psicología. Me da mucho gusto tenerlas aquí, que nos acompañen y que nos compartan sus experiencias durante ese proceso formativo que fue ser la primera generación del DIP. ¿Qué quiere ser? Es una pregunta que normalmente nos hacemos cuando estamos en la secundaria, en la preparatoria, cuando somos padres de familia. ¿Qué quieren ser nuestros hijos? Y que nos ocupó seguramente mucho tiempo en poderla responder. Ya que decidimos y estudiamos algo, luego viene qué queremos hacer, en qué queremos trabajar. Y una posibilidad es elegir ser investigador o elegir ser investigadora. De acuerdo a nuestro sistema educativo, para esto pues tendríamos que hacerlo a través de estudiar un doctorado para poder adquirir esas habilidades que se requieren para hacer investigación. Y en ese sentido, entonces vienen otras preguntas importantes, que es ¿cómo decidir dónde estudiar un doctorado? ¿Cuándo estudiarlo? ¿Qué implicaciones puede tener en mi vida profesional y en mi vida personal? Y entonces esto es un poco por donde vamos a estar transitando el día de hoy con nuestras dos invitadas de lujo, Josefina y Verónica. Ante esto, entonces, les pregunto, pues pensando que ustedes son integrantes de la primera generación, de una generación de un doctorado que tiene un gran prestigio, un reconocimiento y una trayectoria muy larga, pero que cuando inició con ustedes como primera generación, pues era un proyecto que iniciaba, que estaba apenas formándose, en donde todos teníamos mucha incertidumbre, muchas dudas, y más cuando este programa se incorporaban 6 instituciones a la vez, 6 realidades en un solo programa, a lo cual yo creo que la mayoría no estábamos acostumbrados. Y entonces, pues no sé si nos pudieran ustedes platicar cómo fue esa decisión de estudiar en el DIP, en qué momento estaban de su vida, cómo fue ese camino como primera generación en el programa con estas incertidumbres de, pues no tengo un referente de una generación anterior que me puedan decir cómo es, qué hacer, cuándo no, cuándo sí, y pues también con esos aprendizajes institucionales y de los docentes que en un programa como estos se van teniendo. Pues no sé si podemos comenzar contigo, Josefina. Muchas gracias por acompañarnos y si nos puedes platicar sobre esta experiencia. Sí, cómo no, doctor Tonatiuh. Quiero comentarles que, primero que nada, agradecer la invitación para ser parte de esta actividad de difusión y divulgación de temas relacionados con la ciencia y la investigación. Ciertamente mi nombre es Josefina Sandoval Martínez y me gustaría compartirles que una ocasión hace muchos años la entonces jefa de Departamento de Psicología Aplicada, la doctora Silvia Valencia Bundes, me preguntó si no iba a estudiar un doctorado. Le respondí que lo haría cuando hubiera uno de psicología. En aquellos tiempos los psicólogos y las psicólogas entraban a estudiar doctorados que se ofertaban o en el propio centro universitario donde nosotros trabajábamos, o los que consideraban que se relacionaban con la psicología, y por poner algún ejemplo diría el de educación. Pero una mañana, en el año del 2008, la doctora Valencia me llamó por teléfono y me dijo, ya está por salir la convocatoria del Doctorado Interinstitucional en Psicología, para que te inscribas. Fue una gran noticia para mí, por supuesto, participé y afortunadamente ingresé al doctorado. Ella me aclaró que el término interinstitucional era porque participaban 5 universidades de los estados de la zona occidente, la Universidad de Colima, la Universidad de Guanajuato, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, con sede en Morelia,
la Universidad Autónoma de Aguascalientes y la Universidad de Guadalajara. Y ahora sé que recientemente se incluye también a la Universidad Autónoma de Nayarit, justo quienes son sede de esta actividad del DIP. Gracias. Muchas gracias, Josefina. Verónica, ¿cómo fue tu decisión de empezar a estudiar en el DIP? ¿Cómo fue tu razonamiento, tu situación para entrar a este programa con esas características que tenía justamente en sus inicios como programa nuevo? Hola, ¿qué tal, doctor Tonatiuh? Los saludo desde Colima y un saludo para toda la audiencia de Mentes en Diálogo. Y escuchando a mi compañera Josefina, con la que compartí varios momentos, me hizo repensar en cuál fue como el punto o el detonante clave de estar dentro de un doctorado. Yo comencé a trabajar en ámbito hospitalario desde la licenciatura en psicología y tenía un programa que se llamaba Jugando a Sanarte, que duró varios años en pediatría, pero ese programa empieza como un componente muy lúdico para niños que estaban dentro del ámbito hospitalario y que requerían hacer algunas tareas, algunas actividades, pero también tener un proceso psicoterapéutico. Y ese programa fue creciendo y a medida que entró a diferentes áreas que no solamente eran estancia hospitalaria, sino que trabajábamos en maternal, con lactantes y después con niños del área de UCIN, que son unidades muy cerradas, que son de cuidados intensivos pediátricos. Comencé a darme cuenta de que no solamente estábamos haciendo una función como de hacer terapia narrativa en ese momento, sino que estábamos haciendo ya un proceso de intervención que requería evaluarse, conocer si tenía un impacto o no ese programa, y fue que pensé de que era necesario actualizarme en temas del área de investigación, porque mi trabajo era más sobre el diseño y aplicación de programas en el área de salud. Yo estaba haciendo una maestría, la culminé y de inmediato prácticamente me vinculé al doctorado, saltando como de un tren, por así decirlo, de estudios de maestría a doctorado. Era muy joven, la verdad, sí me dio incertidumbre porque era la primera generación y saber qué implicaba trasladarme de una sede a otra, sobre todo estableciendo las funciones de trabajadora más tener este proyecto andando y otras funciones. Me preguntaba si realmente iba a poder culminar porque era bastantes viajes en este doctorado. Muy bien, muchas gracias, Verónica. Oye, Verónica, ¿y cómo fue, ahora ya que pasó el tiempo, ser integrante de una primera generación sin precedentes en el programa, con estos aprendizajes personales de generación e institucionales? ¿Qué beneficios, qué dificultades a toro pasado podrías decir que te tocaron vivir en tu formación dentro del DIP, como ser parte de de la primera generación? Yo creo que uno de los grandes desafíos que a lo mejor se podría ver es esta de estarte trasladando de una estancia a otra y saber cómo hacerlo con eficacia y cumplir las tareas, porque en ese entonces tenía una hija pequeña y tenía que eficientar el tiempo de trabajo. Y algo que también pensé que era reto, porque la gran mayoría de mis compañeros eran funcionarios, tenían cargos públicos, hacían trabajo más como en el área administrativa, y yo era una estudiante que acababa de egresar de maestría y que tenía todo el entusiasmo y el empuje, pero no tenía el mismo nivel experiencial de mis compañeros. Entonces había una brecha entre mis compañeros, una parte de ellos, y yo, por ejemplo, en la parte experiencial, en el dominio o el control de cuestiones relacionadas con posgrados, cómo formarlos, cómo evaluarlos. Y creo que al principio pensé que iba a ser esa brecha de dificultad, pero no, encajé bastante bien, tuve buena relación con la gran mayoría de mis compañeros. Ciertamente con unos nos veíamos más que otros porque viajábamos juntos, hicimos un gran equipo. La verdad me gustó mucho de cómo viajar junto con ellos, conocer sus entornos, trabajar de la mano con sus diferentes temáticas, porque todos nos escuchábamos en las retroalimentaciones globales de evaluación, el conocer a la mejor más sobre el área social, porque yo estoy muy encaminada al área de salud y me tocaba escuchar sus avances del área
de sociales, de psicología forense. Por primera vez escuchaba compañeros que tocaban psicología forense y cómo hacer los peritajes, propuestas más que en la actualidad son más contemporáneas y que tenían cabida dentro del doctorado. Yo creo que esa parte fue muy enriquecedora para mí y siempre me quedaré con la grata experiencia de haber hecho un buen equipo con la gran mayoría de mis compañeros. Excelente. Josefina, en este mismo sentido de lo que nos platica Verónica, para ti, ¿cómo fue el estar trabajando en una de las instituciones que pertenecen al DIP y que a su vez pues tener que hacer estas salidas y tener que convivir con otras personas que tienen a lo mejor otros tiempos, otras lógicas, que igual como lo comentaba Verónica, pues que se van estableciendo ciertos lazos? ¿Qué nos puedes decir de tu experiencia en el DIP y después del DIP, con estos lazos que se fueron formando en esta primer generación y cómo esto pudo haber fortalecido y apoyado tu formación? Claro, me parece que ciertamente el haber ingresado al doctorado pues es una apuesta personal también, ¿verdad? Sobre todo porque en nuestro contexto pues era el primer doctorado en psicología, ciertamente. Y aparte, así como ya lo decían, pues no había como una experiencia previa como para saber cómo se desarrollaba los profesores, las líneas de investigación. No conocíamos nada. Creo que fuimos creciendo juntos, tanto los directivos como los profesores y nosotros. También me parece que al escuchar igual a Verónica me parecía que cuando lo conozco, cuando sé su plan curricular, que tenemos que viajar cada ciclo a cada uno de los estados de las universidades participantes, pues claro que también es como pues desafiante porque sí decidimos entrar al doctorado, pero somos personas que tenemos familia, que estamos trabajando, aun cuando era un doctorado de tiempo completo. El tema de ser tutorial, pues nos daba la opción de retomar en una parte el trabajo y pues entonces era combinar todo esto, ¿no? La parte de estudio con la parte de investigación, con también incluso cuando tenemos tutores o directores que son de otros estados y que tenemos que ir para allá para que nos puedan acompañar en este desarrollo de la investigación. Pues todo esto es todo un reto, fue algo fascinante, la verdad. En lo personal, pues claro, a mí me costó dejar a mi hija adolescente. Tenía que hacer toda la búsqueda de cómo dejarla, con quién dejarla, cómo quedara segura para yo poder estar fuera. También tenía el apoyo aquí de mis compañeros, de la jefa en ese momento, porque ciertamente pues también se apostó para que los profesores en la Universidad de Guadalajara crecieran profesionalmente en este sentido y pues sobre todo por la parte del doctorado, pues para aquellos psicólogos que tenían la maestría y que tuvieron la oportunidad de ingresar. Tuve compañeras muy, muy fascinantes con sus temáticas. Hubo compañeras de aquí mismo del centro universitario, también obviamente de otros centros, de otras universidades, y pues esto fue muy rico. Y así como es el antes y el después, es un antes donde pudimos conocer a más personas, más investigadores, y ahora un después donde pues somos compañeros de trabajo, donde nos vinculamos en desarrollar proyectos juntos, donde hemos tenido la oportunidad con mis compañeros de esa primera generación de formar cuerpo académico, de vincularme con otro compañero que está en otro centro para compartir como cuerpos académicos y pues tener un desarrollo profesional pues muy interesante. Además, bueno, no sabíamos como hasta dónde nos iba a dar el doctorado. Y bueno, en lo personal, yo entré ya algo grande, pero pues he tenido la fortuna de tener como múltiples beneficios por haber hecho el doctorado. Una de esas es haber obtenido mi tiempo completo.
por ejemplo. Oh, excelente, qué buena noticia, incluso para la gente que nos escucha, ¿no? Y en ese sentido que nos hablas, Josefina, de las temáticas, conocer las temáticas de los demás, de las demás personas que serán parte de la primera generación, pues creo que podría ser interesante para quien nos escuche. ¿Cómo fue ese proceso en el cual ustedes decidieron el tema de investigación que hayan decidido? Si empezamos contigo, Josefina, ¿cómo fue que llegaste a decidir, este es el tema que quiero investigar en el doctorado? ¿Era algo que venías trabajando? ¿Era una situación a lo mejor académica, personal? Ahora sí que de impronta nació. ¿Cómo fue? Sí, yo fui muy afortunada también en ese sentido. Cuando ya ingreso, aparece un nuevo profesor. Y resulta que ese profesor había sido mi director de tesis de maestría. Entonces, bueno, pues hubo la facilidad de hacer gestiones para que él fuera mi director de tesis. Entonces, seguí con mi misma línea de investigación. De esa manera, y hablando un poco de la apuesta personal, pues para mí fue algo sencillo decidirlo. Yo conocía la temática y simplemente la desarrollamos, la profundizamos y además se le agregaron otras variables. Entonces, como que esto es lo rico de la investigación, ¿no? Cómo podemos crecerla, hacerla variada, probar nuevas hipótesis. Bueno, en mi caso, hablando de una propuesta cuantitativa, y pues en lo personal para mí me cayó muy bien. Pienso que esa fue, en mi caso, una facilidad, el poder continuar con mi trabajo que ya venía desarrollando. Perfecto, muchas gracias. Y Verónica, tú nos decías que trabajabas en el ambiente hospitalario antes de entrar al DIP. ¿Cómo fue tu trayectoria o tu camino para llegar y definir, este es el tema que quiero desarrollar en mi investigación en el doctorado? Doctor Tonatiuh, fue una odisea. Jugando Sanarte creció, estábamos en diferentes hospitales públicos de la ciudad de Colima, estábamos en sala de UCIM, estábamos en sala general, llegamos a urgencias pediátricas, urgencias generales, trabajamos en turnos nocturnos. Entonces era una unidad, yo lo llamo así, me imagino como una unidad 911 de emergencia, que nos hablaban de lo que era un caso y teníamos que ir a atenderlo. Es como lo que le llamaba un médico que me dijo, ¿tú haces psiquiatría de enlace? Y le dije, psiquiatría, pero no soy psiquiatra. Es lo que quería decir, psicología de enlace. Estaba trabajando en el sitio donde estaba todo, pues la contingencia, y tenía que detenerla. Era a veces un niño que lloraba porque no quería que hicieran venoclisis, porque no quería un tratamiento, porque tenía estrés postraumático derivado de una violencia, porque tenía dolor, muchas temáticas. Y yo decía, ¿cómo puedo intervenir de manera en el sitio, pero de manera rápida, que esto me va a generar datos? ¿Cómo puedo procesar estos datos y hacerlos más eficientes? Porque solamente tengo en promedio como 20 minutos, y trabajando de la mano con todo el personal que en ese momento estaban haciendo la venopunción, haciendo la cuestión de pues todo lo que es el procedimiento clínico, si le iban a hacer curaciones, nada se podía detener haciendo el trabajo que yo hacía dentro del ámbito hospitalario. Entonces no era que citara al niño y lo viera aparte, y con el tiempo de toda la sistematización se me ocurre contestar una pregunta que yo me hice, ¿cómo lo puedo hacer? Y dije, bueno, tiene que haber una forma más innovadora que la tradicional de lápiz y papel, estarle preguntando, hacer la entrevista. Y dije, ¿qué tal que si trabajo con tecnología? Entonces, pues de por sí ya era extraño que un psicólogo estuviera trabajando en el sitio haciendo lo que el médico llamaba psiquiatría de enlace, que en realidad era psicología de enlace. Entonces trabajé con una colega justamente de Guadalajara, que ella tenía una amplia experiencia en salud, y me dice, ¿sabes qué? La gente de la UNAM está haciendo investigación sobre el área de tecnología, ¿por qué no te capacitas sobre esto? Y va a comenzar un doctorado. Entonces ya con esta parte del doctorado yo comencé a generar un protocolo más basado en tecnología, y me lancé a hacer un proyecto de investigación súper retante que se llamaba intervención psicológica para el manejo del dolor a través de la tecnología en niños de la sala de oncopediatría.
Entonces me tuve que habilitar en software, en trabajar con software, y de ahí decía, bueno, este tema será viable, y lo presenté a un colega, lo presenté a otro, me retroalimentaban mis propios sínodos, que la verdad tuve un sínodo muy enriquecedor. Me confrontaban si realmente podría ser medibles ciertos parámetros fisiológicos o biomarcadores con parámetros psicológicos de escalas, y si realmente el software iba a tener una efectividad en lo que yo quería contrarrestar, que era manejar el estrés, la ansiedad y el dolor de los niños. Entonces fue muy complicada la elección del tema, la tuve que estar cambiando varias veces, pero al final del día lo pudimos hacer algo más accesible, menos grandote, o sea, menos ambicioso, hasta llegar a un punto donde pudiera ser como más dominable en términos históricos de ese momento, porque la tecnología no estaba como está en la actualidad con esto de la IA. Entonces, un psicólogo trabajando en el ámbito tecnológico era como, pues estás invadiendo otra área, ¿no? Y no te pertenece. Entonces sí fue complicado elegir el tema y saberlo acotar, saberlo delimitar, y todo esto me sirvió escuchando a mis compañeros, a todas las personas que estaban dándonos clases, formándonos, y también el sínodo, que tuvo mucho que ver con esta delimitación. Perfecto, qué interesante, dos historias, dos caminos muy distintos de cómo llegar al tema, pero cómo incluso estos temas se van formando y van de alguna manera retroalimentando a la sociedad. Pues estamos llegando casi a la parte final de esta emisión. Josefina, ¿querías comentar algo, por favor, antes de ir a las ideas de cierre? Sí, simplemente quería pues agregar que el retomar el tema que yo venía estudiando pues me iba a ayudar a reforzar mis competencias en esa investigación. Yo trabajé la percepción de niños preescolares sobre las interacciones con sus padres y los efectos de una intervención en crianza para madres. Fue muy interesante desde hacer las gestiones para poder ingresar a centros de desarrollo infantil del DIF, a guarderías participativas del IMSS y de la propia UDG, y a los preescolares de la Secretaría de Educación Jalisco. Pero fue muy interesante pues ver los resultados, vivir todo este proceso y posteriormente hacer ajustes al programa que se aplicó para poder ofrecerlo a padres y madres de familia con problemas legales en relación a la custodia y el maltrato de sus hijos, que eran atendidos en el sistema DIF de algunos municipios del área metropolitana de Guadalajara. Entendiendo pues que esta temática de la crianza en niños pequeños es muy importante, es un tema vigente, porque sabemos que ahora en todos los campos donde están implicados los niños, pues se prioriza el bienestar de las infancias y las adolescencias. Entonces, bueno, pues eso es otra cosa muy interesante de los procesos, de los proyectos, saber que pueden seguir vigentes, que se pueden seguir manteniendo, sosteniendo, desarrollando. Y sí quisiera decir que también pensé en esto que nos comentaba Verónica, al decir que pues que nosotros pues sí entramos con algunos saberes previos, pero también nos fuimos enriqueciendo en cada avance que presentábamos en los seminarios, en la retroalimentación de nuestros pares, de los profesores que nos apoyaban, nuestros directores. Fue una experiencia muy vasta, muy rica, muy transformadora, tanto en lo personal como en lo profesional. Gracias. Muy bien, Josefina, muchas gracias. Pues para terminar les pediría si en una breve idea le pudieran como decir a las personas que nos escuchen, que estuvieran tal vez interesadas en desarrollar estas habilidades investigativas, pues ¿qué les dirían en relación a estudiar un doctorado y en específico estudiar en el DIF? Josefina, si puedes empezar tú con la idea de cierre. Sí, claro. Pues me gustaría decirles que ingresen al doctorado interinstitucional en psicología. Es una experiencia única en donde se van a sentir como en familia, muy arropados, muy acompañados. Y también decir que aunque no sabemos qué investigar de repente, pues siempre las temáticas nos tenemos que atrever a abordarlas, porque habrá tiempos y momentos en los que esto pues van a poder ser efectivos y dar toda la oportunidad para reconocer su pertinencia y su puesta en práctica.
Así es que adelante a entrar y a investigar lo que les apasione, lo que les gusta y que pues sí, que vaya dentro de sus convicciones para que sea una apuesta comprometida. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Verónica, ¿qué mensaje le podrías dar a las personas que nos escuchan, que estuvieran en esta situación? Yo pienso que la investigación es algo fundamental que requiere nuestro país. Existen muchísimos temas que necesitamos darles solución desde alguna otra vertiente más innovadora, más eficiente, y que evidentemente la investigación va a ser fundamental para poder resolverlas con mayor exactitud. Investigar nos va a permitir generar el conocimiento, pero también en mi experiencia, no solamente un conocimiento, genera esperanza a muchas personas que tienen problemas reales, sustanciales, como los que ya comentaba también Josefina con esto de la violencia, que también es un problema sistémico que requiere soluciones hechas a la medida de nuestro contexto socioeconómico. Y investigar, formarte en un doctorado como el DIP en investigación te permite tener estas competencias y estas habilidades, y que no desistan, porque trabajar un doctorado en investigación se finaliza con microtriunfos que deben de ser reconocidos, como el hecho de lograr tus objetivos, capacitarte, abrir tu perspectiva respecto a la problemática, generar y transformar un problema como algo mucho más controlado o de mayor exactitud para que pueda aminorarse ese problema, y sobre todo tener un trato humano. Yo creo que humanizar la investigación es algo fundamental para nosotros que estamos en un contexto que nos reta cada día. Perfecto, pues muy bien, pues no me queda más que agradecerles, Josefina, Verónica, por este espacio que siempre es reducido. Nos quedan seguramente muchas preguntas e ideas que pudimos haber formulado, que nos hubiera encantado escucharles, pero bueno, muchísimas gracias por este tiempo, por compartir sus vivencias, sus ideas, y pues a las personas que nos están escuchando, recordarles que nos sigan en Spotify, Amazon Music y en Apple Podcast, para que continúen con las siguientes emisiones de Mentes en Diálogo. Muchas gracias a todas y a todos, que estén bien. Saludos. Gracias. Gracias, saludos. Mentes en Diálogo es una producción de Radio One en conjunto con la Universidad Autónoma de Aguascalientes, la Universidad Autónoma de Nayarit, la Universidad de Colima, la Universidad de Guadalajara, la Universidad de Guanajuato y la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, pertenecientes al Doctorado Interinstitucional en Psicología de la NUYES Región Centro Occidente. Mentes en Diálogo. Mentes en Diálogo. Acompáñanos en nuestra próxima emisión.